Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, estar nuevamente con ustedes en este programa Los Periodistas, con mucha información relevante, información que definitivamente ha marcado la agenda periodística de esta semana. Ya vio usted algunos de los temas que estaremos conversando. Lamentable hecho en Izabal. Esto realmente fue una noticia muy impactante y estremecedora, sobre todo por estas tres personas, tres familias que quedan enlutadas derivado de esta terrible masacre en contra de tres elementos del Ejército de Guatemala. Vamos a estar hablando también de otros casos, pero antes quiero agradecer su sintonía y agradecer también a la compañía de nuestras compañeras Mabel Saucedo, también de Alejandra Cano, Karen Juárez y Ligia Toledo, con quien estaremos conversando esta tarde todos estos temas. Usted ya vio un inicio de lo que vamos a estar platicando, así que bienvenidos y bienvenidas a ustedes también, chicas. Claro, hola, muy buenas tardes, compañeras. Aquí estamos las mujeres, hoy predominamos, así que es un gusto saludarles realmente. Y pues bueno, lamentable lo sucedido, hemos dado cobertura total a lo que aconteció, incluso hace algunas horas le presentábamos el entierro, lo triste que se vive por estos tres militares que fueron asesinados por esta situación que se da en el Estor Izabal. Pero por supuesto acá hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que aún no quedan claras y por supuesto el Ministerio Público será fundamental para establecer qué fue lo que sucedió efectivamente con ellos. Ya el INASIF se ha pronunciado y ha indicado entonces que sí fue un asesinato posiblemente con fusil, con armas de grueso calibre, pero todavía este tema será ampliado, por supuesto, para esta investigación. Gracias, chicas, también por la invitación en este espacio y compartir con la población sobre los temas relevantes que se están dando esta semana. Y por supuesto que en este espacio vamos a incluir el programa Expedientes que tenemos preparado para el domingo, y es sobre la venta de certificados de evaluaciones teórico y práctica de manejo, esto dentro de los centros de evaluación del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Hay muchas cosas que les vamos a contar más adelante de qué se trata. Compañeras, muy buenas tardes. Y ustedes allá en casa también, que ven su programa Los Periodistas para conocer detalles acerca de estas notas, y ya lo mencionaban mis compañeras, todo lo relacionado a esta masacre que se da en Semuy 2, en el Estor Izabal, esta terrible noticia que pues conocimos y le dimos detalles acerca de ello y cada una desde sus fuentes. Por ejemplo, mi compañera Mabel, que estuvo de cerca con la familia al momento de que arribaron los cuerpos y pudo tomar las declaraciones de todas, de las esposas, quienes se quebraron a dar obviamente a las declaraciones por esta situación terrible. Buenas tardes, como siempre es un gusto poder compartir con ustedes y también en casa, y además de este lamentable hecho que vamos a ir abordando distintas aristas realmente las que se despliegan. Vamos a hablar sobre una banda de secuestradores que logró desmantelar la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, y también en una cámara de videovigilancia quedó grabado cómo los ladrones operan, cómo continúan ellos pues implementando nuevas técnicas para poder robar. Así es, y estos son algunos de los temas con los que vamos a iniciar este programa. Lamentablemente, pues este hecho fue bastante relevante y han habido varias reacciones de diferentes sectores de la población. Iniciamos con este tema. Se declara el estado de sitio en el departamento de Izabal.
condenamos ese tipo de hechos, condenamos ese tipo de acciones y le pedimos a todas las instituciones y a la población misma que coopere y colabore con todo el trabajo que harán nuestras fuerzas de seguridad. En la lucha contra estructuras del narcotráfico, autoridades han encontrado oposición por parte de pobladores donde estas estructuras han mantenido el control. Una patrulla del Comando Naval del Ejército fue emboscada en la aldea Semuy 2, El Estor y Zabal. De acuerdo con el vocero de la entidad castrense Óscar Pérez, una patrulla militar rastreaba en lancha una supuesta narcoavioneta y se dirigían al sector en el cual se encontraría una pista clandestina en la que se presume aterrizaría, pero en ese punto fueron atacados a balazos. Según el vocero, miembros de la patrulla prefirieron entregar sus armas debido a que el grupo armado utilizó mujeres y niños como escudos humanos. Los presuntos narcotraficantes, con ayuda de algunos pobladores, se llevaron a un oficial y 4 infantes de marina a la escuela de Semuy 2. Allí asesinaron a los militares, incluyendo al jefe de la patrulla, manteniendo retenidos a otros 2 militares. Y así es como empezó a acontecer este tipo de hechos que nosotros le estamos dando ya total cobertura. Importante mencionar también las distintas reacciones, tal como mencionó Yasmin, porque hay que recordar que una de las hipótesis es que la población precisamente tiene alianzas o está a favor directamente de grupos criminales como el narcotráfico, porque precisamente esta es una de las primeras hipótesis que se maneja, que precisamente estos elementos del ejército iban a un lugar en específico en donde habían localizado una presunta narcoavioneta. Ellos estaban en lancha, pero hubo un punto en donde ya no podían seguir, así que decidieron irse a pie, y es ahí en donde encontraron a un grupo de pobladores que, según lo que mencionaban, es que los amenazaban y pedían que les dieran las armas. Un punto importante a mencionar, compañeras, es que lo que indicaban precisamente las personas que estaban en ese lugar es que utilizaron a niños y también a mujeres como escudo para que no hicieran nada. Y es que en este punto es importante resaltar que tanto los cuerpos del ejército, pero también todos los miembros de la seguridad civil, recordemos que ellos no pueden en ningún momento accionar sus armas en contra de los civiles, si no es en defensa o si no es en reacción. Ellos no pueden accionar, y en este caso ellos retiran sus armas. Ya hay algunas entrevistas preliminares que ha realizado el Ministerio Público, pues han indicado precisamente la población que ellos entregan sus armas, ponen sus armas al suelo, y es entonces cuando son atacados. Evidentemente son atacados sin ninguna oportunidad de defensa, como bien se ha mencionado, y también se habla de que estas personas que fueron retenidas, pues no solamente detenidas, sino evidentemente fueron torturadas, y las personas que fueron asesinadas también. En este caso, las entrevistas que mencionaban en el Ministerio Público, esta información preliminar, tanto la Fiscalía Distrital de Morales y Zabal, que fue la que se encargó del procesamiento de escena, mencionaba que la población indicaba que ellos, mientras se movilizaban, porque fueron detenidos, ellos no fueron detenidos en Semuy 2, ellos fueron en otra aldea cercana, y mientras el traslado de ese lugar a Semuy 2, donde fueron asesinados estos 3 militares, 3 lograron escapar. Y es que en ese movimiento, en ese traslado de una aldea a la otra, fue cuando ellos lograron escapar, y era lo que en el principio se tenía como unos militares desaparecidos, porque no se sabía nada de ellos, y los heridos fueron trasladados hasta el hospital de Cobán, en donde la Fiscalía Distrital de ahí se encargó de estar haciendo las entrevistas necesarias, pero primero pues establecer si estaban en condiciones de brindar una entrevista o no. Fueron muchas las versiones, como bien lo mencionaba Mabel, hay mucha información preliminar, hay mucha información que se maneja por parte de los pobladores, por parte de las últimas entrevistas que realizó la Fiscalía, no solo la de Morales, sino también en Cobán, que definitivamente van a tener que investigar profundamente. Y un punto importante en esto, que nos lo mencionaba Mabel también,
es esclarecer el tipo de arma, porque las heridas que estas personas tenían pues no son de armas comunes, y es que realmente hay que determinar qué tipo de arma tuvieron que utilizar con estas personas y cómo es que llegan estas armas, y eso también nos va a llevar a cuál es el grupo criminal o las personas involucradas que están atrás de todo esto. Es mucha información la que hay que recabar, y definitivamente el Ministerio Público se tendrá que encargar de esto. Muy probablemente estos casos sean trasladados de esas fiscalías a una fiscalía desde acá, una fiscalía especializada para poder determinar qué fue lo que sucedió en ese momento. Incluso se hablaba, chicas, de que los soldados habían sido asesinados con sus propias armas en algún momento. Sí. De ahí se corroboró que también en poder de la población hay armamento que ningún civil tendría acceso. Y un punto importante también que hablabas, Ligia, es de la población que muchas veces apoya estos actos criminales. Porque si ustedes se dan cuenta, en puntos de Izabal y de igual forma en algunos departamentos donde se declaró este estado de sitio, podemos ver de que las personas viven en condiciones económicas bastante estables. Se habla que estos grupos criminales, para tener acceso a estas pistas clandestinas, estos puntos ciegos de trasiego de drogas, aquí es donde ellos les dan la oportunidad, abren bolsas de empleo, construyen escuelas, abren los accesos a las carreteras y las vías de estas poblaciones, y es por eso que ellos, en retribución por esta ayuda, por estas acciones buenas, se puede decir, de los grupos criminales, apoyan estas acciones. ¿Y consideran que es lo correcto ustedes? Pues es importante también que las autoridades, ya con este estado de sitio, puedan tomar el control del lugar. ¿Por qué? Porque también se podrían dar acciones aisladas, y esto en modo de reacción de las otras personas que están en desacuerdo con lo ejecutado por los elementos castrenses. Y es que esta no es la primera vez que se da esta situación donde las personas se ponen como barrera, ponen a los niños, ponen a las mujeres para evitar que pues las autoridades puedan tener acceso a estas pistas clandestinas. Ya lo veíamos en San Marcos, lo veíamos en Retaluleo, y ha sido una modalidad que se ha estado implementando por parte de estos grupos criminales, ya lo decías tú, Alejandra, de una manera de retribución de todo lo que ellos les dan a estas poblaciones, a fin de tener pues a una barrera de personas como aliadas para evitar que las autoridades lleguen hacia ellos. Pero les hacía la pregunta si ustedes consideran que es lo correcto, y es que muchas personas dirán, no les llega ayuda del gobierno, entonces ¿por qué ellos se van a poner del lado de las autoridades? Y realmente no es lo correcto, porque se está violando de la ley, se está violando también atacando el respeto, atacando a las autoridades, y no se está manteniendo el respeto que estas mismas merecen, poniéndose del lado de los grupos criminales. Y aquí hay un dato también bastante importante a referir, y es que en estos lugares muchas veces ni siquiera la Policía Nacional Civil puede ingresar por alguna situación, como acá en la capital, por ejemplo, que haga algunos patrullajes, allá no lo puede hacer, porque ellos están al margen, o al menos eso vecinos organizados también. Exacto, preferiblemente en donde ellos van a siempre escudar a los presuntos narcotraficantes, que son los que operan en este lugar, y ellos mismos, los mismos vecinos, los mismos pobladores. Por ejemplo, hemos visto las pistas clandestinas, los mismos vecinos, por ejemplo, les dan unos $1,000, porque según lo que se ha establecido, a ellos no les pagan en quetzales, les pagan en dólares. Entonces, esta gente que no trabaja como agricultor, no trabaja como producción, entonces, ¿de dónde recibe este dinero? 1,000 quetzales, $1,000, a un trabajo que se hace en 5 días, 8,000 son quetzales, casi 8,000 quetzales en una semana. Entonces, si ustedes viajan al interior, van a observar, por ejemplo, casas de 3, 4 niveles, con piscina, chalets, carros modernos, y ustedes ven a la gente muy sencilla. Quizás muchos ni siquiera hablan español, por ejemplo, porque son lugares bastante retirados, pero es donde ellos ni siquiera, bueno, ellos sí conocen, según lo que han indicado los analistas, ellos conocen que sí es el narcotráfico, conocen que son ellos, pero como les dan la retribución económica y bastante alta, entonces ellos continúan apoyando esta situación, cosa que no es nueva y que también las autoridades lo conocen, y eso es lo que es importante retomar por parte de las autoridades este lugar, y al menos con este estado de sitio que debe ser ratificado por el Congreso, ya se podría empezar a dar, y con ello pues ya
por ahí las autoridades tal vez podrían ya empezar a ver de qué manera también crear ese empleo o cómo ayudarlos económicamente para que ellos no se vean obligados a tener que realizar este tipo de acciones. Y obviamente ya mencionabas también que consultamos con analistas, expertos en el tema, y mencionaban que realmente los departamentos o los municipios que están más en riesgo, por así decirlo, son los que están en el litoral pacífico o en zonas fronterizas. Y lo que mencionaban también es que para que el Estado, en este caso, tuviera presencia en el lugar, no se tenía que actuar de una forma reactiva, sino se tenía que actuar de una forma más estratégica. Ya mencionabas, Alejandra, que cómo se ganan a las personas, por así decirles, es precisamente dándoles educación, empleo, no les hace falta nada. Entonces, por ahí es donde indican los expertos en seguridad que se debe tener esta estrategia y no actuar de forma reactiva, porque, bueno, lamentablemente ya vimos cuáles son las consecuencias. Y vemos también que en los periodistas hemos abordado en otras semanas cómo las caídas de narcoavionetas, los accidentes de las mismas están en lugares baldíos, pero lo extraño es que ni la mercancía y ni siquiera los tripulantes están jamás. Y esto porque, como ya hablábamos, los pobladores están apoyando lamentablemente este tipo de acciones y lamentablemente también escapa del control aéreo satelital que tiene actualmente el Ejército de Guatemala. Es cierto, existen algunos satélites, pero todavía no, radares, perdón, pero todavía no logran captar por dónde es que estas narcoavionetas pueden circular. En este caso también vemos que la población sigue apoyando y con estas acciones podrían verse también en otros departamentos afectados por la proliferación de este crimen organizado, que el narcotráfico sabemos que es uno de los primeros delitos que sigue repuntando en el país. Y es que acá vale la pena también destacar, por ejemplo, a mí me causó la duda. ¿Sabe usted cuánto vale una avioneta para que el narcotráfico las queme, las incinere y que sea como perder 10 quetzales, por ejemplo? Es que de hecho para ellos esa es la comparación específicamente, porque según lo que nos indicaban, por ejemplo, acá el kilo de la droga más cara, que es cocaína, pues vale, pensemos, 100,000 quetzales. Pero ya puesta en Estados Unidos, eso se duplica o se triplica, perdón. O bien, si va a Europa, ya entonces vale más todavía. Por ejemplo, en Europa ya puesta, según lo que nos indicaba un analista, vale $500,000 de quetzales. Si Guatemala solo es el tránsito del puente. Exacto, si hacemos esa comparación. Entonces, ¿cuánto vale una avioneta? Si es puesta en Europa, ya sería solo un kilo de cocaína, o sea, y ellos cuánto transportan, cuánto es lo que llevan. Entonces, todas estas situaciones son las que es la que hemos conocido a lo largo de todo este tiempo. Hoy, por ejemplo, hablábamos con el coronel Oscar Pérez y él nos indicaba de que están destruyendo, en este caso inhabilitando las pistas de narcotraficantes o la que se utilizaba para ello. Y en esos lugares es donde se han encontrado estas aeronaves incineradas. Entonces, todo esto pues es un trabajo realmente de fondo el que se tiene que hacer. Y pues, ¿cuál creen, compañeras, que sea la solución a este tema? Y es que viste que para ellos una solución a muy corto plazo fue establecer el estado de sitio no solo en Izabal, sino en 22 municipios más. Pero este proceso, el presidente en el momento que decreta este estado de sitio dice, bueno, el decreto está vigente inmediatamente, entra en vigencia inmediatamente. Sin embargo, no hay que olvidar que debe pasar por una ratificación por el Congreso de la República. Se les da 3 días para el Congreso para que puedan ratificar, hoy ya es el segundo. Y evidentemente solo avanzaron a una segunda lectura. Karen, si no estoy mal, ¿cómo va este proceso ya de ratificación del acuerdo? Vean, desde el miércoles que se da a conocer toda esta información, todos los diputados durante la sesión del Pleno empezaron a manifestarse en contra de esta situación. Y así fue como le solicitaron al Ejecutivo que se diera este estado de sitio. Luego, pues, de varios análisis por parte del Ejecutivo, se emite este decreto gubernativo en el Consejo de Ministros y, como todo proceso, ya lo decías tú, Yasmin, tiene que pasar al Congreso. Sin embargo, esto se volvió algo largo porque si bien tienen 72 horas para conocerlo, ellos, los diputados en el Congreso, lo conocieron ayer
Entonces ahí ya se conoció dentro del plazo de las 72 horas y ahora queda por parte de ellos, como se convirtió en un proceso largo, tienen que aprobarlo porque se convirtió en un proyecto de decreto. Entonces, como no se contaban con los 105 diputados presentes para poder aprobarlo de urgencia nacional, que era una de las propuestas que se iban a hacer por medio de una moción privilegiada, entonces, al no contarse con este quórum, tuvo que pasar o iniciar el proceso ordinario, que es por primera, segunda y tercera lectura. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de cómo se emitió este decreto y más adelante abordamos un poco más acerca del Congreso. El fallecimiento de 3 infantes de marina del ejército guatemalteco a manos de presuntos narcotraficantes en la aldea Semuy 2 del municipio del Estor, Izabal. El presidente Morales, en Consejo de Ministros, decidió decretar estado de sitio en el departamento, asimismo en varios municipios del nororiente del país. Declaratoria. Se declara el estado de sitio en el departamento Izabal, en los municipios de Tactic, Senaú, Tamaú, Tucurú, Panzós, Santa María Cabón, Santa Catalina La Tinta, Chajal y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz. En los municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán del departamento de Zacapa. En los municipios de San Agustín, Acazahuastlán y San Cristóbal Acazahuastlán del departamento El Progreso. Y el municipio de Purulá del departamento de Baja Verapaz. La declaratoria radica en los hechos violentos de los últimos días que cobraron la vida de 3 elementos castrenses y pusieron en riesgo a pobladores de esas comunidades. El estado de sitio se decreta en virtud que durante los últimos días se han suscitado en el municipio de El Estor del departamento de Izabal una serie de hechos violentos que han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas. El presidente de la República señaló que es necesario dotar al ejército de mayores capacidades para accionar en el combate con el narcotráfico. A decir del mandatario, estos hechos podrían estar vinculados al narcotráfico y se derivan de la traza de una aeronave que buscaba aterrizar en una pista clandestina, por lo que los elementos del ejército realizaron el patrullaje correspondiente. El Estado de Guatemala repudia los hechos realizados por personas que se escudan en banderas de la pseudodefensa de los derechos humanos. Hemos constatado que muchas personas en esa región mencionada ha estado vinculada a acciones del narcotráfico. Todo este tema inicia con una traza de una aeronave que ingresa a nuestro territorio nacional por el Atlántico buscando una pista ilegal o clandestina, de las que narcotráfico y en contubernio con pseudo defensores de los derechos humanos y pseudo campesinos han estado protegiendo y utilizando para el ingreso de narcóticos a nuestro país. Y vuelve a tomar valor la analogía hecha por mi persona en repetidas ocasiones. Nuestro ejército ha tenido que perseguir aviones cargados de droga con camiones. Quizá ahora se entienda la necesidad de dotar a nuestro ejército de las capacidades para proteger nuestro espacio aéreo, nuestro mar territorial y nuestro territorio continental. El acuerdo tendrá vigencia durante 30 días, que empezará a contar en el momento en el que el Congreso de la República ratifique tal acuerdo, para lo cual tendrá un plazo de 3 días para conocerlo. Sin embargo, se aplicará el estado de sitio inmediatamente, según lo ordenado por las autoridades. Pues este jueves el Congreso conoció el decreto gubernativo en primera lectura. Hoy viernes pues se conoce en segunda y se programa una sesión extraordinaria para este sábado a las 11 horas para que se conozca en tercera lectura por artículos y redacción final. Y es que esto es aprovechado por diputados para que en tercera lectura se puedan presentar algunas enmiendas en cuanto a la compra de algunos insumos durante este estado de sitio, porque pues se abre el plazo
caso de cuanto al tema de la ley de compras y contrataciones. Entonces ellos buscan poner estas restricciones o candados, como pues bien se menciona dentro del Congreso, para que únicamente dentro de estos 30 días se haga en cuanto al tema del estado de sitio y no se extralimiten en cuanto a las compras que se puedan hacer dentro de estos 30 días sin seguir los procesos de esta ley. Y esto es parte de lo que se estará presentando ya el día de mañana durante la sesión. Y un integrante de la Junta Directiva, diputado, también mencionaba que si no se llegaba al quórum necesario para poder aprobar con 80 votos esta tercera lectura y seguir el proceso de aprobación, se estaría agendando pues todos los días conocer este estado de sitio hasta que sea aprobado. Y es que un punto muy importante, Karen, es que también hay mucha oposición a este estado de sitio, y es que también hay que tomar en cuenta qué es lo que significa para la población, porque estado de sitio pues incluye muchas cosas, pero sobre todo la restricción de por lo menos 6 derechos civiles que todos los guatemaltecos tenemos, como el tema de la locomoción, manifestación, incluso la aportación de armas o ser interrogado. Y en este caso podemos observar que en un estado de sitio la Policía Nacional Civil puede detener a cualquier persona en un momento de un retén, cosa que no sucede en lo normal, porque no cualquier persona puede ser detenida. Y en este caso de sitio sí se puede, o ser interrogado cuando la única persona autorizada pues puede ser un juez. En este caso no, puede ser la Policía Nacional Civil, los investigadores de la PNC, que te pueden parar e interrogar o incluso entrar a los centros carcelarios. Son muchas cosas que implica un estado de sitio, y por lo mismo se han visto pues muchas reacciones en contra, pero lo importante será entonces conocer esta resolución, esta lectura final que dará el Congreso de la República mañana, y ya por finalizar el conocimiento de este tema y poder darlo como ya ratificado. Pero vamos a poner una pausa a este tema y al programa también, pero por supuesto le invitamos a continuar con nosotros, que tenemos más temas interesantes que compartir. Ya regresamos. Como resultado de un trabajo de investigación criminal de inteligencia policial, expertos del Comando Antisecuestros de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil lograron la liberación de una mujer de 55 años de edad, quien con lujo de fuerza fue secuestrada el pasado sábado y por quien sus plagiarios exigían 1 millón de quetzales. La liberación se logró en jurisdicción de El Progreso, sobre el kilómetro 34 de la ruta al Atlántico. Durante el rescate de la mujer, se logra la detención de 12 presuntos secuestradores. Este día la Policía Nacional Civil, a través del Comando Antisecuestros de la Subdirección General de Investigación Criminal, ha logrado el rescate de una víctima de secuestro. Sana y salva, la víctima se encuentra en este momento en el seno de su hogar. Luego de 72 horas de conocimiento de que había sido secuestrada, exigían $1 millón. La Policía Nacional Civil, inmediatamente acá, en el kilómetro 34 de la ruta al Atlántico, reduce al orden a 5 presuntos secuestradores, a quienes se les ha incautado armas de fuego, dinero y el vehículo donde intentaban escapar. El Comando Antisecuestros manejó esto inmediatamente al tener conocimiento a través de la denuncia, el manejo victimológico, el manejo de crisis, el asesoramiento por parte del Comando Antisecuestros. Logra hoy la detención de los presuntos secuestradores, pero más importante mencionar la liberación sana y salva de esta víctima de secuestro, que ahora se encuentra en el seno de su hogar. Según información de autoridades, los secuestradores recibieron en dicho lugar el monto de 50,000 quetzales, entre otros bienes,
como parte del rescate. Al momento de su detención se conducían en un vehículo dentro del cual fueron encontradas 2 armas de fuego, joyas y efectivo. Este es el vehículo donde los presuntos secuestradores se conducían a bordo luego de intentar escapar, cuando aparentemente ya tenían complementado todo el hecho criminal. La Policía Nacional Civil inmediatamente ha liberado sana y salva a la víctima a través del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Importante dar a conocer el trabajo del Comando Antisecuestros de la Subdirección General de Investigación Criminal de Policía Nacional Civil. El día de hoy se impacta a un grupo criminal que se dedica al secuestro. Las 12 personas detenidas fueron trasladadas al juzgado correspondiente para que ahora resuelvan su situación legal. Y es que se menciona que esto fue un golpe positivo por parte de la Policía Nacional Civil. La investigación entonces apunta que la víctima estuvo secuestrada por 72 horas y es entonces cuando se logra la negociación, porque inicialmente acá, compañeras, los secuestradores pedían 1 millón de quetzales por liberar a la víctima. En este caso hubo una negociación por parte de los agentes que fueron a través de inteligencia y también de Dipanda, quienes también han estado trabajando en conjunto con las distintas especialidades. Acá es donde se logra negociar de 1 millón de quetzales a 50,000 quetzales, que al final fue lo que entregaron, y joyas también. Estos se los dejaron en el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico. Y acá hay otro dato también que llama la atención, y es que esta banda iba a bordo de un vehículo, pasaron trayendo el dinero, las joyas, liberaron a la víctima sana y salva. Ellos emprendieron su viaje por la misma ruta al Atlántico, pero ¿saben qué? Pasaron a un comercio en el lugar por una gasolinera, allí se detuvieron. O sea, ellos tenían tanta la confianza de que no había una investigación, de que no se les estaba dando seguimiento, y fue allí en donde ya metros más adelante, después de que ellos salieron de este comercio de una gasolinera, pues fueron capturados a inmediaciones del kilómetro 34, donde ya es el Progreso. Entonces allá ya se les ubicó entonces el dinero que se les entregó, las joyas y el vehículo en el que se movilizaban. Una de las situaciones también importantes a destacar es que todos los 5 que estaban allí son mayores de edad. Casi siempre nosotros hablamos de que hay menores de edad involucrados en hechos criminales. Sin embargo, acá se señala esta situación de que son mayores de edad porque la logística, llamémosle de esta forma, aunque no es el término correcto, es aún mayor, y es una seriedad o una responsabilidad, llamemos, para que ellos estén allí. Entonces, de esta cuenta también se está investigando otro tipo de secuestros para esta misma banda, que entonces ya fue denominada como los temibles de Oriente, porque se presume que es allí en donde ellos operaban o han operado durante muchos años, aunque el delito del secuestro, por ejemplo, es uno de los que ha venido disminuyendo conforme los años, porque según analistas y también las mismas autoridades, pues es un delito que en lo que ellos se exponen mucho, como lo fue en este caso, y que muchas veces ahora con la tecnología que está, pues ya se puede ubicar a las personas aún más fácil. Ahora bien, el otro delito que sí va en aumento lamentablemente es la extorsión, porque ellos llaman, intimidan y pues no se tienen que mover más que del teléfono o incluso desde la misma cárcel donde operan. Y es que va muy de la mano en estos dos temas, porque de la misma manera los grupos delincuenciales se puede decir que extorsionan a los familiares para poder brindarle la libertad a sus víctimas, pero tú bien lo mencionabas, es un delito que se ha visto una reducción significativa según los últimos análisis, no solo de grupos analistas de temas de seguridad, sino también las mismas autoridades han visto una disminución. Y es que podríamos ver, por ejemplo, en la década de los 90, que fue cuando se dio este repunte de hechos de secuestro, pero no solamente de eso, sino también de asaltos a bancos y pero asaltos, hablamos de un nivel pues bastante alto, como tú lo mencionabas,
un tema muy significativo, que es la forma en la que estas organizaciones están estructuradas, la forma en la que ellos operan, porque es una logística, como tú dijiste, impresionante la coordinación que se tiene, y pues esto era evidente en la década de los 90. Sí se ha disminuido, ha sido pues bastante significativa la reducción en cuanto al tema de los secuestros. No quiere decir que esto no suceda, estamos viendo muestra de ello. Sin embargo, las acciones de la Policía Nacional Civil, todas las autoridades en temas de seguridad han evidenciado que pues han podido contrarrestar este tipo de delitos. Y es que también es importante mencionar el tema de la denuncia, porque en estos casos es muy importante acompañarse de las fuerzas de seguridad, los elementos de inteligencia de la Policía Nacional Civil, que son los que prácticamente accionan y coordinan y hasta cierto punto llegan a negociar con los raptores. Pero es muy importante el tema de la denuncia, precisamente para poder esclarecer estos casos, pero más que todo poder rescatar a las víctimas. Muchas personas tienen temor porque las amenazas, ¿verdad? Miren, no denuncien, no queremos policías, no queremos autoridades, y esta serie de intimidaciones que hacen los captores pues hace que la gente, la población diga, bueno, no, yo quiero a mi familiar sano y salvo y no voy a denunciar. Sin embargo, hay que acompañarse siempre de las autoridades, que son ellos los que saben cómo manejar estos temas, saben cómo negociar. Y es que no podemos nosotros ponernos a negociar con estructuras criminales de ese nivel, porque ellos saben manipular y manipulan precisamente de esta manera sentimientos, y obviamente poniendo en riesgo la vida de un ser querido, que se sabe que cualquier persona puede dar lo que sea con el tal de ver a un ser querido libre y sano, vivo. Es importante mencionar también, ya mencionabas, Yasmin, el tema de la denuncia, y hay un debate acá porque según lo que indicaban las autoridades es que realmente no es que el fenómeno de extorsión esté aumentando, sino el número de denuncias, porque es con base a ello que tienen una serie ya de datos que ellos están investigando y estos casos. Evidentemente esta es la postura de las autoridades, pero es importante mencionar también que la denuncia, recuerde que puede ser anónima, y ya como mencionábamos anteriormente, ya las autoridades, en este caso el Ministerio Público, está realizando la investigación correspondiente. Según el Código Penal, son alrededor de 20 a 40 años de prisión por quien esté involucrado en el delito o realizar este tipo de secuestros. Importante mencionar también que esta es prueba que las denuncias funcionan, ya como mencionaba Yasmin, ellos están preparados, realmente tienen equipos especializados para la negociación. Lo importante acá es que usted sepa que hay un comando especial en la Policía Nacional Civil que se encarga de este tipo de casos, y es así como ya están accionando. Evidentemente lo mejor es denunciar, y ya como mencionaban, las primeras 72 horas realmente son las más importantes para que la víctima pueda resultar con vida. Y aparte que como era mujer, recordemos que existe una alerta Isabel Claudina, y es ahí donde se activan este mecanismo de búsqueda inmediata. Hay muchas instituciones involucradas, y recordemos que dentro de esto está el secuestro, y en nuestra Constitución aún está vigente la pena de muerte. El último fusilamiento en el país se dio precisamente por un caso de secuestro a una señora sexagenaria, y es muy importante estos pasos que han dado las autoridades, ya que fue a partir del 2007 que este comando de la Policía Nacional Civil fortalece todas sus unidades, incluso se auxilia del Ministerio Público, que tiene una fiscalía especial contra el secuestro, porque también los casos se estaban dando mucho en mujeres y en menores de edad. Cuando yo pienso en secuestro, recuerdo mucho el caso de un niño que era karateca en la zona 5, como el mismo director de ese momento de la Policía Nacional Civil llega cuando hacen el rescate, y muchas personas de las que estaban involucradas en este secuestro los llevaron bajo engaño. Fue como la novia del secuestrador, que le dijeron que llamara, ella estaba encargada de alimentar al niño, y muchas veces bajo engaños es que estas bandas hacen su estructura. Es parte importante también de las investigaciones que han ido avanzando con el tiempo, y también como la Policía Nacional Civil ha fortalecido estas unidades con tal de dotarse de equipo tecnológico, porque ahora hasta las mismas redes sociales dejan abierto el GPS y se ve la ubicación, o la llamada cuando la intervienen las empresas telefónicas, también tienen datos importantes que a través de los sistemas se pueden detectar. Entonces es así como
gracias a Dios esta víctima está sana y salva, y también el dinero, ahí sí que fue insignificante al daño que le pudieron haber hecho, y más bien por ser mujer era vulnerable a que pudiese ser víctima ya sea también de una violación sexual. Afortunadamente los temibles de Oriente ya fueron capturados, ya una banda menos en las calles, y pues esperamos que siga así el trabajo de la Policía Nacional Civil en torno a la captura de todas estas bandas, organizaciones criminales. Sin embargo, pues todavía falta un poco más porque pues lamentablemente las bandas criminales se desglosan en muchas maneras, y también está la situación de los asaltos a los delincuentes, que en este caso algunos han sido captados en plena acción. Veamos. Toda la energía y pujanza de la juventud se desperdicia cuando los jóvenes deciden tomar un rumbo equivocado y canalizar su fuerza en actos delictivos, por los cuales en determinado momento pueden llegar a un hospital, la cárcel o el cementerio. Vea usted cómo estos muchachos se organizan para cometer robos en diversos sectores de la populosa Zona 5. Las imágenes que registró una cámara de videovigilancia evidencia cómo estos 3 hombres tienen ya todo un plan para acorralar a su víctima, que en este caso es una mujer. Se ve cómo la rodean y la despojan de sus pertenencias con lujo de fuerza y luego se dispersan huyendo del lugar. Pero estos actos delictivos no son exclusivos de la capital. En el casco urbano de Chiquimula, otro acto delictivo quedó registrado. En estas imágenes se ve como 2 hombres que se movilizan en motocicleta eligen una víctima. De repente el pasajero salta de la moto y se abalanza sobre una mujer para robarle. En su huida se pasa llevando a otra mujer que cae al suelo. Pese a los constantes operativos por parte de autoridades, la ola delincuencial sigue afectando a ciudadanos honrados. La principal recomendación de autoridades es que si usted es víctima de un robo, presente la denuncia, ya que esta será de mucha utilidad para que las autoridades investiguen el caso. Impresionante estas imágenes de cómo una cámara de seguridad ha logrado captar a estos 2 delincuentes que pretenden y lograron en este caso despojar de sus pertenencias, y es que esto se ha podido evidenciar gracias a estas cámaras de vigilancia, y es que recordemos que muchos de los casos han logrado ser resueltos por medio de estas imágenes, porque afortunadamente no solo las cámaras de vigilancia del sistema de seguridad del país que se han instalado en varios puntos estratégicos, sino también varios negocios e incluso casas de familias han optado por tener este sistema de vigilancia, y es que es una herramienta muy útil, no solo para mantener la seguridad del lugar donde, en este caso de negocios, de comercios, de sus propias casas, sino también porque terminan siendo una herramienta muy útil para las investigaciones desarrolladas por las autoridades, en este caso el Ministerio Público, porque realmente cuántos casos hemos visto que se han logrado resolver por medio de esta vigilancia. Y es que estos casos, como ven, estamos viendo en pantalla, lamentablemente cuántas personas alrededor están en riesgo, cuántas personas resultaron heridas. En este caso vemos que cae una persona que no era la víctima original, digamos, a la que ellos se dirigían, pero también resulta herida. Hay una niña pequeñita que está ahí, que presenció ese hecho, y realmente ¿qué es lo que se está quedando en la población? Es un sistema donde organizado por estos delincuentes, donde están infundiendo temor, donde hay psicosis, porque ustedes no me van a negar que vamos en el tránsito, vamos caminando en las calles y vemos una motocicleta cerca, realmente no pensamos nada bueno, claro, entonces esconder el teléfono, subir las ventanas. Realmente. Entonces realmente es una psicosis lo que estamos viviendo en la población, y estos hechos lo demuestran. ¿Por qué? Claro, y es que muchas veces, por ejemplo, acá vemos a los 2 hombres en motocicleta, y una de las características que esto pues es estudiado, pero es conocido por muchas personas, es, por ejemplo, un motorista que va sin retrovisores, que la placa no es visible y que se ve modificada casi siempre
va a ser, no necesariamente placas en trámite, sino que la placa no se ve o se ve raspada, pero es porque precisamente cumple la función de no ser identificados. E incluso muchas veces estos pandilleros, porque o maleantes, llamémosle, también lo que tienen es de que uno dice, por ejemplo, llevan un suéter blanco, pero a la vuelta se lo quitan y ya llevan un rojo, ya llevan un azul. Entonces, ese es el detalle, pero los rostros, eso es lo importante. La tecnología tome usted ha permitido en cuenta la resolución. Exacto, es ya es algo bastante, por ejemplo, ahí se identifica plenamente, yo no los conozco, pero sé que si se hace un acercamiento, la policía los tiene, los vecinos los tienen, fácilmente puede ser ubicados, porque acá ellos pues ni siquiera llevan casco. Tomemos en cuenta también que acá en la capital operan más con casco para evitar ser visibles al rostro, pero ¿creen ustedes que realmente estas imágenes pueden ayudar a capturar a estas personas? Por supuesto, porque también en redes sociales las personas ven el video, lo comparten y entre las cadenas que se hacen de las publicaciones hay conocidos y es así como se han identificado a estas personas. Incluso se han etiquetado los perfiles de estos maleantes y así es como la Policía Nacional Civil los detecta y las fiscalías abren sus investigaciones para dar con más casos, porque muchas veces no solo es la primera vez que han robado de esta manera, ¿verdad? Mabel, y algo que mencionabas al inicio, bueno, en el primer caso, es que muchas veces menores de edad participan en estos hechos delincuenciales y precisamente es en este tipo en donde ya cámaras de videovigilancia han captado cuando los menores de edad realizan este tipo de robos. Mencionemos un ejemplo en la zona 1 capitalina, en donde 5 hombres, recordarán ustedes, se acercaron a un automovilista, le en la segunda quitaron avenida, el teléfono. Calle. Exacto. También otro en Villa Canales, si no estoy mal, de un menor de edad que había asesinado prácticamente a un piloto de tuk-tuk, y es ahí precisamente en donde ya, según expertos, los menores de edad se van involucrando a estos grupos organizados y son los que realizan este tipo de por su inimputabilidad, que ellos más de 6 años no pueden estar en una correccional y es por eso que están involucrados en estos crímenes. Nuestro productor se baja del vehículo, camina unos cuantos segundos y enseguida se acerca a esta mujer. Ella se identifica como Luisa. La joven tramitadora lleva a nuestro productor a uno de los locales que es utilizado para realizar la tranza. Él le dice que la licencia es para su hermano, quien no sabe conducir y tiene problemas visuales. El panorama es tranquilo. Es como si una persona fuera al supermercado a comprar un producto. Allí todo es fácil y rápido. Ella explica que el trámite para sacar la licencia de conducir costará unos 1,700 quetzales más 50 del examen de la vista. Usted me deja su número y el señor se encarga de llamarle para ver si se puede olvidar nada más el práctico y el selección. ¿Y qué costo tiene eso? 1,900. 1,900. Es fácil, ¿verdad? ¿Y el boleto de ornato no se dieron cuenta que era mío? Nada. ¿Y del certificado que se chafió? Tampoco se dieron cuenta. Bueno, pues así de fácil. El compañero acá tiene su licencia. Por un momento pensamos que habían aprendido la lección, pero en algunas escuelas de automovilismo el negocio no ha caído. La más fácil es que usted pague 2.500 quetzales. 2.500, ¿y eso es con ustedes directamente? No, es con un contacto que nosotros tenemos. Mire, pues el examen vale 700. Tiene que ser una charla ya de 20 minutos, un examen teórico. Antes de darles detalles sobre este programa que estaremos abordando el domingo en Expedientes, quiero preguntarles acá a las chicas, ¿qué tal son ustedes para manejar? Excelente. Muy bueno. Yo nunca he chocado. No, yo nunca he chocado. A mí me han chocado, dice Karen. No, tampoco. Pues me alegra mucho saber eso, y es que muchas personas de forma irresponsable están detrás del volante. ¿Y por qué? Muchas veces han comprado el certificado que los faculta, que han ganado la evaluación teórica y práctica en los centros destinados para ello de parte del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. En el caso de Expedientes,
hemos titulado El imperio de la impunidad, la tercera no es la vencida, porque en 2016, 2017 abordamos el tema y ahora en 2019 siguen operando escuelas de automovilismo vendiendo este documento. En este caso, una colaboradora hizo el trámite y por 1.200 quetzales obtuvimos el documento listo para obtener nuestra licencia de conducir. Pero lo efectivo de este programa es que sí hubo acciones por parte de las autoridades, ya que se hizo una cancelación indefinida de la escuela de manejo que estaba a cargo de las evaluaciones, asimismo del instructor que estaba ese día ofreciendo el trámite. Fueron acciones concretas y le agradecemos también a un denunciante que él dijo: confío más en expedientes que en la misma Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. Y para nosotros es de verdad una satisfacción haber dado respuesta a esta denuncia que recibimos a través de redes sociales, y ahora le hacemos la invitación a ustedes, amigos televidentes, que no se pierdan este domingo Canal 3 a las 20 horas y por supuesto que el lunes en TN23 a las 11 de la noche este tema, porque es muy importante que usted sepa que debe hacerse las evaluaciones si está aspirando a una licencia de conducir, porque más accidentes, más muertes, más víctimas de colisiones vehiculares es lo que existe como consecuencia de no tener la experiencia en el manejo. Es por eso que les hacemos esta invitación, y a ustedes, chicas, también a que nos sigan en nuestras redes sociales, Expedientes GT, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ale, un tema muy importante sin duda que usted no se podrá perder este domingo por Canal 3. Y recuerde también que es importante el tema de la denuncia, y aquí vemos una muestra de cómo los denunciantes han logrado que esta estructura prácticamente que funcionaba en esta escuela de manejo pueda ser delatada. Así que esperamos también su sintonía y sus denuncias. Recuérdenos seguirnos en nuestra página de Facebook, Los Periodistas, y también seguir las páginas oficiales de Expedientes. Con esta información vamos a poner fin al programa Los Periodistas. Lo invitamos para que se quede con nuestra programación ordinaria y lo invitamos para la próxima semana a seguir debatiendo de estos temas importantes. Regresamos entonces la próxima semana. Un gusto estar con ustedes. Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Hasta la próxima.